¿Qué tal, my friends? Bienvenidos. En esta lección número 47, verbos frasales avanzados, te voy a mostrar 3 verbos frasales bastante avanzados y cuyo significado es el siguiente. Tenemos come up with, que significa encontrar, idear, planear o solucionar. Luego tenemos get around to, que significa finalmente hacer algo que habías estado posponiendo durante algún tiempo. Y por último tenemos run out, que significa quedarse sin o consumir algo, agotarse algo. Bien, antes que nada, déjame decirte que si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos o este video, ya sea en Facebook o ya sea en TikTok, ven a mi canal de YouTube donde tengo este curso de inglés gratis desde cero, con ejercicios totalmente gratuitos que resuelves con una app y ejercicios, aquí te dejo en la descripción del video, también de PDF. Haz de cuenta, descargas la lección en PDF y los ejercicios completamente gratis. Desde la lección número 1 hasta la lección 47, todas las lecciones tienen ejercicios gratuitos. Y vamos a llegar hasta la lección número 60, que es nivel avanzado. Bien, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos al primer ejemplo. Muy bien, tenemos after hours of brainstorming, we finally came up with a new marketing strategy. Después de horas de lluvia de ideas o de tormenta de ideas, finalmente encontramos, ¿sí? Came up with. Finalmente encontramos a new marketing strategy, una nueva estrategia de marketing. ¿Por qué aquí came up y por qué acá come up? Recuerda que el verbo en inglés come, o sea, como aquí, que es venir, es así. Come, en pasado es came y en participio pasado vuelve a ser come. Estos phrasal verbs o verbos frasales deben conjugarse de acuerdo al tiempo verbal en el que están. Por ejemplo, el verbo frasal es come up, o sea, en presente, encontrar. Pero aquí funciona como came. Fíjate, came up, encontramos. O sea, debes de tener en cuenta esto, en que deben de estar conjugadas o conjugado el verbo frasal de acuerdo a lo que estás diciendo en oración. Por eso dice, después de horas de tormenta de ideas, finalmente encontramos, o sea, en pasado, ¿ok? Vamos al siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente ejemplo tenemos she always comes up with the most creative ideas during meetings. Ella siempre encuentra o soluciona o idea, ¿sí? De idear las mejores ideas creativas durante las reuniones.
¿Por qué aquí tenemos comes up? O sea, comes up. ¿Por qué? Porque estamos conjugando, recuerda que en el presente simple, para el pronombre she, se le debe agregar una S al verbo. O sea, ya sabemos que el phrasal verb es come up. Pero como lo estamos conjugando con ella, she, tercera persona del singular, comes up. Y vamos al siguiente ejemplo. I couldn't come up with an excuse, comma, so I had to tell the truth. Aquí. I couldn't come up with an excuse. No pude encontrar o idear una excusa. Así que tuve que decir la verdad. ¿En qué tiempo verbal está esto? Pues está en pasado simple. I couldn't come up with an excuse. Ya sabemos que cuando se usa did, o sea, pasado, y se usa, por ejemplo, could, que es el pasado de can, para decir no pude, entonces el verbo se usa en presente. Lo estoy usando en presente. Come up. Come up. No pienses que para pasado debe de ser came. O sea, no. En este caso, como es negativo, se usa couldn't, que es negativo, indica pasado, y come up se usa en presente. Bien, entonces vamos a darle una leída. Fíjate bien y ve pensando en inglés. After hours of brainstorming, we finally come up with a new marketing strategy. She always comes up with the most creative ideas during meetings. I couldn't come up with an excuse, so I had to tell the truth. Vamos ahora a explicar el uso de get around to, que significa finalmente hacer algo que habías estado posponiendo. Vamos a decir, I've been meaning to read that book for ages. But I never seem to get around to it. But hasta ahí. Fíjate bien, este enunciado es bastante interesante. I've been meaning to read that book for ages. Hasta aquí significa he querido leer ese libro por años. ¿Sí? Lo podremos traducir como por años, aunque aquí literalmente es por épocas. ¿Sí? Pero es una manera literaria de decir que pues por bastante tiempo, ¿no? For ages. I've been meaning significa dar significado o significa significar. Es como si dijeras, en realidad, o sea, de darle significado, he querido leer ese libro por años, ¿sí? But I never seem, pero parece, aquí conjugamos el verbo seem, parecer, con I seem. En lugar de decir, pero parece que, es como si dijeras, pero parezco que. But I never seem to get around to it. Pero parece que no puedo lograrlo o que no puedo conseguirlo. ¿Sí?
Eso sería el significado. I've been meaning to read that book for ages. He querido leer, lo podremos traducir así. He querido leer ese libro por años, but I never seem, pero parece que nunca puedo lograrlo o parece que nunca puedo conseguirlo. Por lo tanto, aquí significa finalmente hacer algo pospuesto. I never seem to get around to it. Y vamos al siguiente ejemplo. He finally got around to cleaning the garage. Last weekend. Ok, ¿qué dice aquí? Finalmente él consiguió, got around to cleaning, consiguió limpiar el garage o la cochera la semana pasada. O sea, finalmente logró hacer algo que él había pospuesto, que él había postergado. Por eso se usa el adverbio finally, que significa finalmente, para darle ese énfasis de que finalmente logró hacer algo que había estado posponiendo. He finally got around to cleaning the garage last weekend. Aquí también podremos traducirlo como se las arregló para limpiar el garage la semana pasada. O sea, él finalmente se las arregló para limpiar el garage la semana pasada. Y vamos al siguiente ejemplo, al último de este verbo frasal, get around to. I'll get around to calling her later. I'll get around. Esta es una O. I'll get around to calling her later. Ok. Recordemos que I'll es I will, futuro simple. I'll get around to calling her later. Le llamaré a ella más tarde, ¿sí? O finalmente le llamaré a ella más tarde. Como que no suena muy bien finalmente. Más bien es como, podría ser me las arreglaré o conseguiré llamarle a ella más tarde. Es como que, pues sí, finalmente. Lo que pasa es que cuando decimos finalmente, como en este caso finally, ya para traducirlo al español, I'll get around to calling her later, es como finalmente le llamaré a ella más tarde o conseguiré llamarle a ella más tarde, simplemente así. Van a decir aquí que ¿por qué calling después de to? ¿Por qué cleaning después de to? ¿Por qué, my friends? Porque en este caso existe una regla que después de una preposición el verbo debe ir en gerundio. Por ejemplo, got around to cleaning, get around to calling. ¿Sí? Entonces aquí tenemos get around en presente, get around, y aquí got around. ¿Por qué? Porque fue la semana pasada, pasado simple. Y vamos a los últimos ejemplos con run out. Aquí vamos a decir we ran out of milk, so I had to go to the store. Esto es pasado simple. I had to go. Tuve que ir a la tienda. So I had to go to the store. We ran out of milk. Nos quedamos sin leche. Por eso, o por esa razón, tuve que ir a la tienda. Tenemos run out, ran out.
Este se pronuncia run y esta ran, como con una E, más ligero tendencia de pronunciarlo como con E. Run, ran, run, ran. We ran out of milk, so I had to go to the store. Bueno, esa es conjugación básica, presente, pasado. Siguiente ejemplo. Time is running out, so we need to make a decision soon. Time is running out. Hasta aquí se dice, o hasta aquí se interpreta como el tiempo se está agotando. ¿Sí? So we need to make a decision soon. So we need to make a decision soon. ¿Ok? ¿Por qué se dice time is running? ¿Y por qué no se dice the time is running, como lo diríamos normalmente en español? Esto tiene que ver con el uso de the. The se usa para decir, para hablar de manera específica. Y cuando no usamos the, estamos hablando de manera general. Aquí no usamos the, ¿por qué? Porque estamos hablando de manera general, el tiempo, no este tiempo o aquel tiempo o el tiempo que está allí o el tiempo que está acá, no. No nos referimos a ningún tiempo específico, solamente hablamos de manera general el tiempo, por eso no se dice the time, simplemente se dice time. ¿Ok? Si tienes dudas sobre este tema, dónde usar the y dónde no usarlo, escribe en YouTube Kike Inglés the o Kike Inglés dónde usar the, o sea THE, el artículo the. Ok, entonces, time is running out, so we need to make a decision soon. El tiempo se está agotando. Aquí running está en gerundio, está en presente continuo, o sea, el tiempo se está agotando. Time is running out. Y vamos al tercer ejemplo. I ran out of patience after waiting for 2 hours. I ran, me quedé, o sea, en pasado. Out of patience after waiting for 2 hours. Okay. I ran out of patience after waiting for 2 hours. Me quedé sin paciencia, o sea, pasado, pasado simple, después de esperar por 2 horas. Ok. My friends, vamos a darles una leída a estas 3 de manera general para que escuches y practiques también. We ran out of milk. Aquí, out of. Repite, out of milk, out of milk. So I had to go to the store. Time is running out, so we need to make a decision soon. Time is running out, so we need to make a decision soon. I ran out of patience after waiting for 2 hours. Bien, otra vez. I ran out of patience after waiting for 2 hours. Bien, tómale una captura aquí. My friends, ¿qué te pareció? Regálame un like y si no lo has hecho, suscríbete al canal. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Recuerda, inglés desde cero. Ve hasta la lección 1 para que no dejes huecos en tu aprendizaje y vayas aprendiendo todo de manera gradual y secuencial. Y lo más importante es resolver los ejercicios. Resuelva los ejercicios gratis que te dejo aquí en la descripción del video en PDF y también los que resuelves a través de la app. Nos vemos, my friends. Hasta la próxima. Bye.